Hola, Chef Mono. ¿Qué pasa? Hola Ben, estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy entusiasmado a hornear. ¿Qué estamos haciendo? Yo también. Hoy nosotros vamos a hornear galletas. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué necesitamos para hacer las galletas? No hay problema. Yo tengo todos los ingredientes en esta cocina. Necesitamos harina, mantequilla, vanilla, azúcar, bicarbonato de soda y huevos. Espera, ¿qué sobre las chips de chocolate? ¡Dios mío! Sí, necesitamos los chips de chocolate. Yo los tengo aquí. Ahora, Ben, precalentar el horno, por favor. Detente, piense que dijo Chef Mono a él. Ella usó un mandato. Se usa un mandato cuando quieres a decir a otra persona a hacer algo. Chef Mono dijo precalienta el horno, porque ella quiso mandar Ben tu preheating. Cuando usas un mandato necesitas conjugar el verbo en él, ella, usted en el presente. Por ejemplo, para decir work o eat a mandatos afirmativos, tú dices trabaja y come. En este caso, cuando la chef Mono dijo a precalentar el horno, ella conjugó el verbo precalentar en la forma de él, ella, usted. Ahora, ¿podrías contar las cuantas veces usan los mandatos chef Mono y Ben? Bien, vamos. Próximo. Pon los huevos, la mantequilla y la azúcar en el bol. Aquí. Y bate rápidamente. Bate los ingredientes por 10 a 15 segundos. No seas perezoso, usa los músculos. Después, tamiza la harina y pon el bicarbonato de soda y la vanilla. Y agita la sal en el bol. Mezcla otra vez. La mezcla está oliendo muy bien. No espero a comerlo. Sí, la masa se ve maravillosa. Detente. ¿Cuántos mandatos contaste? Fueron 9 mandatos. Fueron pon, lleva, bate, seas, usa, tamiza, pon de nuevo, agita y mezcla. Pero, ¿ven algo? Nosotros usamos un mandato irregular y un mandato negativo. Cuando estás usando un verbo como poner, necesitas conjugar de manera diferente. Hay verbos irregulares por los mandatos, pero hay un acrónimo para recordarlos. Los verbos irregulares son venir, decir, salir, hacer, tener, ir, poner y ser. Las conjugaciones son ven, di, sal, has, ten, ve, pon y se. Por ejemplo, si quieres decir come here o leave en español, tú dirías ven aquí y sal. Para ayudarte a recordar las conjugaciones, podrías usar la locución en inglés. Vin Diesel has 10 weapons, eh? Además, cuando la chef Mono dijo no seas perezoso, ella usó un mandato negativo. A diferencia de los mandatos afirmativos, tú usas mandatos negativos cuando quieres decir a otra persona a no hacer algo y son muy difíciles de conjugar. Para conjugar un mandato negativo, necesitas seguir 4 pasos. Primero, empieza con no, próximo,
Busca la forma de yo en el presente de tu verbo. Con este, nosotros dejaremos caer el o y añadamos el final opuesto del verbo y un es. Por ejemplo, el verbo bailar es un verbo hallar y después de conjugar en la forma de yo necesitamos añadir las letras es, porque e es el opuesto de a. Esto te daría no bailes. Además, las conjugaciones por los verbos irregulares no trabajan en los mandatos negativos. Finalmente, nosotros sabemos cómo usar todos los mandatos. Continuemos. Ahora es el momento de poner los chips de chocolate en la masa. ¿Cuántos añadiría? Todos. ¿Estás seguro? ¡Todos! Ahora roda este para formar las pelotas de la mesa y extenderlas en una bandera del horno. Para terminar, pon las galletas en el horno y horneamos este para 15 minutos. Estoy muy emocionada, pero ¿qué haciendo mientras las galletas están horneando? Nosotros sentimos y esperamos. Mira, tenemos las galletas muy ricas. Chef Mono, ¿quieres probar una galleta? Sí, Excelente, ahora nosotros podemos hacer galletas. y usamos los mandatos. ¿De qué estás hablando?